Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamer. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo un tier list de los héroes, bien, utilizando prácticamente esta página que siempre recomiendo. Está el link en la descripción de todos mis videos. Y bueno, vamos a hacer el tier list en Tier List Maker. Bien, acá van a ver prácticamente todos los héroes que están. Por supuesto que los héroes de este tipo épico no van a estar considerados. O sea, prácticamente en este tier list, comparándolos con los legendarios, ellos estarían todos por el rango F, por ahí, por decirlo de alguna forma. Y bueno, no tiene mucho sentido utilizarlos para acá. Bien, queremos tratar de traerlo mejor y en aquello que los jugadores deberían de invertir. Quizás muchos de ustedes no estén a favor o no estén de acuerdo con que el héroe, prácticamente el héroe Harald, tiene esta posición, pero sigo sosteniéndola. Harald prácticamente es un héroe que no sirve, que no es buena opción invertir en él y no lo recomiendo. Prácticamente Diao Chan es una heroína que sirve y es enormemente buena. ¿Quieres comprar tus AP Coins y monedas imperiales al mejor precio del mercado? Te presento a Eneva, el nuevo patrocinador del canal, donde vas a estar obteniendo un 10% de cashback y por supuesto también la promoción del 2x1 si no has comprado en otros sitios. Bien, si no compraste en otros sitios, vas a estar obteniendo el 2x1 y el 10% del cashback utilizando mi link que te dejo en la descripción de los videos. Para lo que es la recolección de recursos, pero no destaca en otro aspecto. O sea, no es útil en el combate, en el PvP o en otra cosa, solamente para recolectar. Y si tenemos que hacerla en un tier list o colocarla en un tier list general, va a estar en el F también. Luego vas a tener a Darío el Grande, que es un héroe que prácticamente no va a destacar tampoco mucho, o sea, no es recomendable invertir en él, solamente, o sea, para aquellos jugadores free to play que no tengan otras opciones al principio del juego y que sí o sí tengan a este héroe y se vean obligados a invertir un poco en él para tener una marcha dentro de todo decente para utilizarlo, como hay muchos emparejamientos, que hay héroes que son quizás de inversión más costosa y bueno, un sustituto puede ser Darío el Grande. En el caso de Juana de Arco prácticamente lo mismo, o sea, es una heroína muy fácil de obtener, que te la regalan prácticamente en el inicio del juego, te la están dando, la conseguís en la taberna, por decirlo de alguna forma, bien, te la dan en ese lugar, es fácil de conseguir, fácil de subir y bueno, prácticamente es una heroína que no se destaca mucho, pero bueno, tiene su lugar en lo que es la categoría C de este tier. Y luego vamos a tener a la heroína Bushra, prácticamente también va a estar por aquí. Y Bushra prácticamente es posiblemente la mejor heroína del nivel C, podríamos decir eso. Bien, es una heroína de apoyo del tipo dual que puede recuperar unidades continuamente mientras mejora la armadura de sus héroes momentáneamente y también inflige un poco de daño estratégico. El hecho de que no esté en un nivel superior se debe a que el alcance de sus habilidades de apoyo es bastante limitado. Todos los héroes de apoyo de los niveles anteriores pueden recuperarse y brindar mucho más valor a su comandante. Y prácticamente algo que Bushra no hace. O sea, aquellos héroes que van a estar más arriba en este tier, bien, es porque dan mejores resultados. Luego vamos a tener al héroe Wang Yu, que lo vas a ver bastante en el juego. ¿Me queda ahí? ¿No? Bueno, que quede donde quiera quedar. Bien, tenemos a Wang Yu, que prácticamente es uno de los héroes que más daño va a estar infligiendo en el juego, pero su utilidad es igualmente limitada, al igual que Toyotomi Hideyoshi, por decirlo de alguna forma. Solo es viable como comandante principal y está limitado a unidades de tipo de caballería. Estos factores afectan significativamente su versatilidad, por lo que otros comandantes y héroes de caballería lo van a estar superando. O sea, es un héroe recomendado sobre todo para el inicio del juego, que van a poder intentar utilizarlo allí y obtener algunos resultados, no demasiado. Se va a hacer medio largo el video, si no. Luego tenemos a Felipe, que ya lo habíamos colocado por acá en el tier list. Bien, o sea, héroe que no se va a estar destacando demasiado. Vas a tener a la heroína, a esta, ¿cómo es? Perdón, la heroína Sondiok, la reina Sondiok, aquí arriba en el B, prácticamente. Es una heroína que puede aplicar efectos de silencio, quemadura, que estarían siendo efectos que pueden sonar bastante bien, pero que tampoco son nada del otro mundo con esta heroína. Bien, prácticamente para jugadores que no puedan invertir o en general, quizás pueda ser pueda ser sustituida por ISS que va a estar requiriendo menor inversión. Bien, por ejemplo, si utilizas a Suleiman con Teodora, puedes utilizar a ISS prácticamente y no vas a estar gastando tanto.
Luego vas a tener a Barbarroja por acá. Bien, que Federico Barbarroja prácticamente va a ser un gran defensor con un conjunto de habilidades relativamente fuerte, ideal para regimiento de piqueros. También va a estar mejorando a tus tropas cuando estás perdiendo unidades, o sea, vas a estar combatiendo, vas a estar en el combate, en ese PvP, perdón. Me quiero apurar para que no sea tan largo el video. Bien, en ese PvP masivo, y prácticamente va a estar ayudando a poder estar bajando la pérdida de esas unidades y ayudándote a que puedas durar mucho más en el combate. Bien, sobre todo con los piqueros y eso. O sea, es como que una unidad de piqueros para más aguantar y no tanto daño. Luego vamos a tener a Toyotomi Hideyoshi también aquí en el B. Bien, prácticamente es un comandante bastante fuerte y también tiene un buen DPS decente, ese DPS, daño por segundo. Su habilidad característica inflige un gran daño y aumenta continuamente el daño infligido cuantas veces se activa. O sea, se activa esa habilidad y se va a ir activando y va a ir aumentando ese daño. La razón por la que prácticamente no va a estar siendo tan bueno es que solamente es viable como un héroe principal. Utilizarlo como el héroe principal es donde vas a tener los mejores resultados y le quita algo de versatilidad. Y bueno, vas a tener mejores opciones. O sea, va a ser superado por otros héroes que va a convenirte mejor invertir en ellos. Luego vas a tener al héroe Oda Nobunaga, que es un héroe prácticamente que es del tipo ataque. Que al igual que, por decirlo de alguna forma, Julio César, para tener una referencia, inflige daño por turnos, básicamente daño fijo, y después de intervalos regulares. Sus habilidades no son especiales, no son nada del otro mundo, y tampoco proporciona muchísima versatilidad. O sea, tenés un conjunto de héroes muy específicos con los cuales lo podés combinar. En el mejor, o sea, de estos casos vas a poderlo utilizar con Toyotomi, que es el que vimos anteriormente, y con Tokugawa. Prácticamente son héroes de taberna, son bastante fáciles de conseguir, de invertir en ellos, pero no tenés muchas más opciones. Quizás en el futuro se agreguen otras opciones, pero igual no creo que vaya a variar demasiado. Luego vas a tener al héroe Hammurabi, que prácticamente el héroe Hammurabi, que es un héroe de apoyo, también va a estar infligiendo bastante daño, pero no es nada del otro mundo. Su habilidad característica va a estar mejorando el ataque del héroe principal, pero se va a estar limitando únicamente al daño de poder del comandante. Debido a sus limitadas habilidades de apoyo de este héroe Hammurabi, prácticamente no podemos colocarlo más arriba. O sea, se merece el lugar B, o sea, esa categoría B, estar acá. Luego tenemos al Cid, que tampoco va a estar siendo nada del otro lado, o sea, nada del otro mundo. Y prácticamente el Cid es un héroe del tipo de ataque que puede proporcionar un daño por segundo, va en lo que es el DPS, daño por segundo, que es dentro de todo decente, y ralentizar a los enemigos y hasta cierto punto prohibirles que se estén curando. Bien, tiene algunas cositas interesantes, pero nada que lo hagan destacarse demasiado, y por lo tanto se queda ahí en el B. Luego vamos a tener al héroe Tariq. Bien, que prácticamente Tariq también va a estar aquí en el B. Son héroes que van a estar en el medio, o sea, son héroes que van a ser muy útiles quizás, sobre todo al principio del juego, que luego más adelante van a estar perdiendo fortaleza y que van a tener que ser sustituidos, sobre todo si sos un jugador que podés gastar y conseguir mejores héroes de temporada 2 y temporada 3. Bien, prácticamente Tariq también es un héroe de apoyo que también va a estar especializándose en proporcionar un poco de daño por segundo, y que solamente vas a poder estar utilizando en ejércitos compuestos por caballería, y tiene un conjunto de habilidades que es beneficioso para los comandantes de ataque secundario, que aumenta la tasa de golpe crítico. Tu única opción prácticamente para él es utilizarlo con el Cid. Tendría que ver si alguno de los héroes nuevos, creo que no, podrían ser combinados, pero creo que Tariq y el Cid y Burra son las únicas combinaciones bastante decentes que vas a estar viendo ahí, y por lo tanto se queda también acá en el B. Luego vamos a tener, por supuesto, al héroe ISS. Bien, que ha estado acá, o sea, si bien es un héroe en el cual se puede invertir, que es bastante fácil de subir y que puedo recomendar utilizarlo con Suleiman y con Teodora para no invertir en la reina Sondeok, es un héroe que también se queda en el B. O sea, sus habilidades no son nada del otro mundo, te pueden servir, bien, sobre todo para el juego inicial, pero que luego más adelante tendrías que optar o pensar en cambiarlo. Ahora vamos a ir a lo que viene a ser prácticamente el tier A. En el tier A vas a tener a Sillón el Grande, o Sion el Grande, no sé bien cómo es que se dice, y prácticamente es un héroe de apoyo que se utiliza únicamente en ejércitos de caballería. Puede proporcionar una ligera reducción de daño con sus habilidades y tiene la posibilidad de recuperar prácticamente
prácticamente unidades cuando está recibiendo daño en el combate. Bien, sus habilidades de apoyo son mucho más débiles que las de otros héroes de apoyo de niveles superiores, o sea que están en el rango S y S+, y por lo tanto él se queda aquí en el A. O sea, es un héroe decente dentro de todo, empieza a estar más arriba y puede que te sea útil más a largo plazo, pero todavía se queda un poquito. Bien, acá tenés a una heroína, Ragni. Bien, Ragni Durgavati, esta heroína, prácticamente si nos basamos únicamente en sus habilidades, Ragni es bastante similar al héroe Attila el 1 y puede activar el efecto de ataque doble con su habilidad secundaria. Si no puedes conseguir Attila, entonces Ragni es prácticamente una muy buena opción que podrías estar utilizando y se sustituye en algunos casos. Por ejemplo, cuando tenés a Attila en una marcha de arqueros utilizándolo con Mulan y Belewe, puedes sustituirlo utilizándolo por Ragni. Y también a Ragni se la puede estar utilizando y es bastante potente utilizándola en la marcha de caballería con Lubu. Bien, es una muy buena opción que ha dado bastante buenos resultados. Ya lo vieron aquí en los videos que hicimos pruebas con estos héroes tanto para caballería como para arqueros. Y bueno, son decentes. En este caso esta heroína es decente, pero no le da prácticamente, en mi opinión, no le sigue dando para colocarla en el S o S+. Es una heroína que se encuentra bien prácticamente estando en el tier A. Luego vamos a tener por supuesto a Constantino el Grande. Bien, prácticamente es un héroe de apoyo también que puede activar efectos de recuperación. Cada vez que activa sus habilidades, regenera, daña y bonifica la armadura. Prácticamente es eso. Lo único negativo de este héroe que lo podés conseguir en cofres VIP, en los cofres VIP es de pago, 100% de pago, y por lo tanto la mayoría de los jugadores no van a poder obtenerlo. Bien, pero dentro de todo es bastante decente. Y vas a tener, por ejemplo, una mejor opción para invertir en cofres, que es Miyamoto Musashi. Julio César, prácticamente Julio César está aquí también. Bien, es un héroe de ataque por turnos. En Age of Empires Mobile su conjunto de habilidades no es nada especial, nada del otro mundo, ni tampoco proporciona nada que sea único. Su viabilidad se limita nuevamente a ser utilizado como comandante principal, lo cual es decente en el mejor de los casos. Podés utilizarlo para los piqueros, bien, colocarlo por ahí, y tal vez colocarlo también en algún lugar como espadachines, pero tenés mejores opciones como la que ya habíamos hablado de Miyamoto. Hay mejores opciones para invertir, pero bueno, es decente y, o sea, por sus habilidades y su conjunto, o todo en general, merece estar en el A. No vamos a ser injustos para tirarlo abajo. Luego tenemos a la heroína Teodora, que también prácticamente es una heroína de apoyo. Sus habilidades de apoyo son muy buenas, bastante decentes, muy buenas para ser utilizadas, y con el efecto en área. Prácticamente tiene una leve reducción del daño recibido y con esto prácticamente podemos colocarla en el A. No tiene por qué estar en otro lugar. Y bueno, luego tenemos a Tokugawa Ieyasu, que prácticamente es el que está ahí, estaría por aquí en el A también. Que prácticamente lo tenemos allí. A diferencia de los demás héroes, nuestro querido héroe Tokugawa tiene un conjunto de habilidades bastante simple, pero sus efectos son bastante poderosos. Es similar a Justiniano y es un héroe de apoyo enfocado en recuperar la mayor cantidad posible de unidades durante la batalla. Sin embargo, lo que lo distingue de los demás es que solo recupera unidades. Que no solo recupera unidades, sino que también reduce significativamente el daño de habilidad que reciben sus tropas. Por eso lo colocamos aquí arriba. Luego Josephine, prácticamente la heroína que recibimos al inicio del juego, que es una heroína muy buena y muy fácil de subir. Prácticamente tiene muy buenas habilidades decentes, ya todos la conocen, la han utilizado y saben que merece estar en el A. Creo que no tengo que justificarla nuevamente. Y luego tenemos a este otro héroe, bien, que también va a estar en el A, y prácticamente es un héroe del tipo de ataque limitado a ser comandante principal, lo que también es válido solo para unidades de caballería. Si bien no tiene grandes habilidades y su uso puede ser limitado, es un héroe con la solidez suficiente para colocarlo en ese lugar. Bien, se lo merece. Luego tenemos al rey Derrick, que, o sea, la gran mayoría de los jugadores lo utiliza porque es un héroe bastante fácil de obtener, subir y utilizar, sobre todo al inicio del juego se lo puede
conseguir, se lo puede tener y da muy buenos resultados. Un héroe que va a estar bajando ahora, porque a medida que avanza el juego y que van llegando estos nuevos héroes, primero llegaron los héroes de temporada 2 y ahora los de temporada 3, como son el caso de Ramsés y otros más, Carlomagno, que están llegando. Bueno, en este caso Suleiman prácticamente es un muy buen héroe, pero va a ir bajando. Al haber mejores opciones, baja, bien, y pierde un poco de eficacia a medida que avanza el juego y por lo tanto baja del, creo que estaba, si no me equivoco, en el S, baja al A. Por lo tanto, ese es su lugar. Luego, bueno, vamos a tener al héroe Carlomagno, que también lo vamos a colocar en el A. Carlomagno prácticamente es un héroe con buenas habilidades de apoyo. Puede ser una muy buena mejora para héroes como Felipe o Sondiog o ISS, dependiendo si lo utilizás para una u otras marchas. Bien, arqueros o, si no me equivoco, piqueros. Bien, dependiendo para qué tipo de tropa lo quieras utilizar, puede ser una muy buena opción para apoyar a esos héroes y bueno, colocarlo ahí. Pero Carlomagno no llega más arriba y se queda en el A. Ahora sí vamos a pasar prácticamente al primer héroe del tipo S. Y aquí en el S tenemos a Ahsoka, al igual que Justiniano, es un comandante o un héroe prácticamente de apoyo bastante fuerte y proporciona una ventaja significativa si lo combinas con los comandantes o héroes adecuados. Puede aumentar la probabilidad de que se active la habilidad de ataque secundaria del comandante principal y proporcionar inmunidad de control cuando se activa una habilidad secundaria. Dado que es un héroe del tipo de unidad, o sea que lo puedes utilizar con dos tipos de unidades, podrías combinarlo tanto con otros héroes como es el caso de Aníbal, Justiniano, Cleopatra y alguno más que haya por ahí a la vuelta. Bien, y te va a dar algunos buenos resultados. Luego vas a tener a Cleopatra también. Vas a hacer, creo que si no me equivoco, Ahsoka lo vemos más con unidades de... No me quiero equivocar, pero caballería. Puede que me equivoque, pero creo que es caballería. Lo vemos con, sí, lo vemos con Aníbal, Ahsoka y poner Justiniano. Se lo ve bastante allí, creo. Cleopatra, bien, una buena heroína prácticamente, que es una heroína legendaria gratuita, bien, bastante fácil de subir también, de obtener y conseguir, que da muy buenos resultados y por lo tanto está ahí arriba. Se lo merece y también puede ser utilizada para combinarla con Sun Tzu y Aníbal. Bien, puede ser prácticamente una opción a utilizar para sustituir a otros héroes que quizás son un poco más difíciles de obtener, como es el caso de Ahsoka o el caso de, si no me equivoco, Constantino o Justiniano. Bueno, no me acuerdo. Bien, uno de esos. Luego vamos a tener a la heroína Triwana. Bien, o sea, una muy buena heroína utilizada sobre todo con Miyamoto y con Judith, o sea, una muy buena marcha. O sea, creo que a esta altura no precisa que hable demasiado de ella y que está ahí. Bien. Luego tenemos al héroe Sun Tzu también, un muy buen héroe. Bien, prácticamente es el héroe que más daño va a estar generando en Age of Empires Mobile. Sus habilidades activas y secundarias activan el beneficio estratega definitivo, que inflige daño adicional cada vez que se usa una habilidad en batalla. Este efecto se traduce en mucho más daño, bien, y por lo tanto es muy bueno. Y el conjunto de habilidades que tiene van a estar funcionando bastante bien y merece estar allí. Luego tenemos a Augusto, prácticamente, que Augusto es un héroe que prácticamente de ataque único, que se destaca como comandante secundario, a diferencia de la mayoría de los demás héroes. Su conjunto de habilidades se basa en el uso de marcas. Este es un efecto de estado que se puede infligir siempre que use una habilidad en batalla. Cuando consigue 8 marcas, puede aumentar el daño por segundo generado de tu ejército en casi un 10%. Y este efecto se repite hasta que termina la batalla. Prácticamente es un muy buen héroe. Luego tenemos a Justiniano el Grande, también otro muy buen héroe, que es uno de los héroes sanadores más fuertes del juego. Si bien puede que no sea el más adecuado como comandante principal, es extremadamente potente como comandante secundario. Va a estar curando bastante a tu ejército de forma continua y la habilidad aumenta cada vez. O sea, va a estar aumentando cada vez que otro comandante activa una habilidad secundaria.
Cuando lo combinás con otros comandantes, como el caso de Ahsoka, con buenas habilidades, Cleopatra o incluso Aníbal, vas a poder estar obteniendo muy buenos resultados, por eso merece estar allí. Luego tenemos a Leónidas, que es de pago, pero bueno, Leónidas es uno de los 4 comandantes legendarios de piquero. Ahora creo que agregado uno más, esto me quedó un poco obsoleto, tendría que cambiarlo, agregaron más, o sea, prácticamente es uno de algunos comandantes que hay de piqueros, bien, legendarios. Y prácticamente tendríamos que ver si sigue siendo de los más fuertes, pero sigue teniendo bastante potencia y sigue teniendo su lugar en el rango S. Prácticamente lo seguimos teniendo aquí arriba, sigue manteniéndose firme. Luego tenemos a Belewe, por supuesto, que es una muy buena heroína, que en las pruebas que hemos visto va a estar funcionando muchísimo mejor. Si no me equivoco, era... A veces la memoria puede fallar, pero era como secundaria, o sea, colocándola ahí en segundo lugar, con Mulan de principal, y da muy buenos resultados. Bien, utilizándola con Atila y hasta con Ragni, se pueden lograr muy buenos resultados con ella. Luego vamos a tener a Ricardo, también muy buen héroe, prácticamente como la mayoría de los héroes piqueros. Ricardo tiene un conjunto de habilidades que gira en torno al contraataque y a recibir más daño, o sea, tanquear. Prácticamente es más probable que su habilidad característica se active cuanto más ataques normales reciba. Bien, o sea, él está para recibir ahí, y al recibir esos ataques prácticamente va a estar generando eso. Bien, se va a hacer más fuerte. Luego vamos a tener a la heroína Boudica. Bien, Boudica prácticamente... va a estar contando con un daño de contraataque bastante bueno, bastante fuerte, bastante potente, que puede destruir enemigos fácilmente. También puede aumentar el poder de tu héroe con mayor poder en la tropa, haciéndote prácticamente imparable en el campo de batalla. O sea, vas a estar pudiendo resistir enormemente, tanquear bien y con otros héroes, otras marchas, generar daño. Luego vamos a tener a Ram, por supuesto, lo tenemos ahí. Ram queda acá en el S. Bien. Y es un héroe potente, prácticamente. Es un buen héroe que está ahí. O sea, se logra ganar su lugar en el S. Bien. Y prácticamente va a estar brindando potenciación del daño que vas a estar generando, la reducción del daño que vas a estar recibiendo, y te va a dar una cantidad decente de curación. Luego, héroe nuevo que tenemos en el juego de temporada 3. Bien, tendríamos a Mehmed, que quedaría acá. Mehmed es un gran héroe de apoyo que puede ir bien con arqueros y espadachines. Arqueros o espadachines. Y brinda mejoras defensivas, a través de su habilidad característica, que también tiene la posibilidad de aumentar el daño de tu equipo. Y es una buena opción para utilizar con Mulan, sobre todo si quieres usar a Atila y Ragni con Lu Bu. Por ejemplo, quieres sustituir de la marcha que tenés con Mulan, como les decía anteriormente, Mulan, Belewe y Ragni o Atila. Bueno, lo sustituís por Mehmed y te va a estar dando buenos resultados también. Bien, va a ser una buena opción. Prácticamente la vas a poder estar colocando allí. Luego vamos a tener a Saladino también en el S. Bien, y prácticamente Saladino es un héroe que se enfoca en aumentar la ira de tu equipo. O sea, da mucha ira, lo cual va a estar haciendo que la habilidad activa se pueda activar muchísimas más veces, y va a estar dando prácticamente va a estar dando muy buenos resultados. También va a estar dando bonificaciones estadísticas, lo que convierte en un héroe muy bueno para utilizar e invertir en él. Luego tenemos a la heroína Judith, que es una de las heroínas que se merece estar aquí arriba. Prácticamente es muy fuerte, va muy bien con Miyamoto y con Triwana. Es un muy buen equipo para espadachines. Y bueno, ahí la tenemos. Bien, luego Miyamoto también no precisa, creo que, mucha presentación. También un muy buen héroe. Aníbal prácticamente es un héroe muy utilizado, sobre todo en marchas de caballería, bastante potente, decente, que se puede utilizar. Y lo vas a tener que estar colocando por ahí. Luego vas a tener al héroe, por ejemplo, el Rey Arturo, que prácticamente el Rey Arturo va a dejar de ser el mejor héroe del juego. Luego vamos a decir quién podría ser el mejor héroe. Bien, o sea, el Rey Arturo requiere una muy gran inversión, o sea, tiene buenas habilidades y todo eso, pero actualmente una muy buena marcha de Mulan lo puede llegar a parar a este héroe.
Bien, al rey Arturo ya no es invencible, ya no es algo que digamos, bueno, es imbatible. Hay otras marchas que se pueden ir generando y construyendo de forma adecuada que pueden intentar pararlo al rey Arturo. Luego vamos a tener, por ejemplo, a Atila, también un muy buen héroe, utilizado en muchas marchas, sobre todo de arqueros y caballería. O sea, es un héroe que tenés que decidir dónde lo vas a colocar, porque si lo colocas con caballería da muy buenos resultados, si lo colocas con arqueros también da muy buenos resultados, y por lo tanto es difícil elegir una u otra. Bien. Luego Wang Mulan, una muy buena heroína, bien, una muy buena heroína en todos los aspectos. O sea, tiene más que ganado seguir perteneciendo a lo que son los mejores héroes del juego. Bien, allí está muy bien. Y luego, bueno, tenemos a Mansa Musa, que se merece estar aquí arriba, que Mansa Musa prácticamente es un héroe de piqueros muy fuerte que obtienes en el evento Advenimiento Legendario. Tiene muy buenas habilidades que le permiten infligir muy buen daño y reducir el daño que recibe también. Y también aumentar el daño y las habilidades de contraataques. Prácticamente es un gran héroe de apoyo ofensivo y que tiene muy pero muy merecido estar aquí arriba. Luego tenemos a Ramsés. Bien, que Ramsés prácticamente es un héroe que está destinado a ser utilizado como comandante, o sea, como héroe principal, ya que prácticamente su primera habilidad es la más potente y es la que le da la mayor fuerza. Bien, el tener a este héroe con su habilidad principal como de comandante principal que sea usable es muy importante para que este héroe alcance su mayor potencial. Bien, te da de todo, o sea, prácticamente te da que reduce la velocidad de 3 objetivos, da ira, aumenta la estrategia, reduce el daño en un 50%. Bien, y todo esto con su primera habilidad, y el resto de habilidades son también bastante decentes que se unen para formar un comandante bastante decente, un héroe bastante decente, pero que no lo convierten en el mejor. Ahora, prácticamente en este momento, el mejor podemos decir que es Lu Bu. Es un héroe que se lo merece, o sea, ha demostrado prácticamente en muchas pruebas que se han hecho en el juego en general, varias cosas, o sea, es un héroe muy bueno. Y bueno, no hay mucho que decir, o sea, Lu Bu prácticamente utilizado con una muy buena marcha, prácticamente destroza. Bien, tenés por ejemplo que si lo colocas con Atila y Ragni da muy buenos resultados. Si lo colocas con Guan Yu y Atila da muy buenos resultados. O sea, es un héroe muy pero muy bueno. Bien, así que merece estar ahí arriba en la cima. Prácticamente hoy en día podemos decir que es el mejor héroe del juego hasta el momento. Bien, espero que les guste. Muchas gracias por todo. Disculpen que haya demorado bastante, pero bueno, todos esos héroes merecen estar ahí. Y bueno, y el resto, o sea, tenés varios épicos que son usables y se los utiliza para recolectar, para esto, para el otro, pero que no tiene sentido, o sea, los tengo que colocar en comparación con estos otros, los tengo que colocar acá abajo. Así que bueno, espero que les guste. Hasta la próxima, que tengan un buen juego.